y sobre todo pues que nos llevemos un mensaje de esperanza y positivo, ¿vale? En primer lugar nos va a hablar Loreto Rico, ella es una de nuestras pacientes de la unidad y no podía ser de otra manera, la voz del paciente con dolor es muy importante. Muchas veces hacemos tratamiento de pacientes sin escuchar al paciente y eso, bueno, pues no se debería permitir. Después va a intervenir María Teresa Esteves, que es nuestra responsable de gestión de cuidados. Ella ha sido una de las impulsoras de la plataforma para escuela de pacientes. Ella ha sido, junto con nuestra paciente Susana, con nuestra enfermera del dolor, con nuestra gestora de cuidados, la impulsora de nuestra escuela de pacientes, que ha sido la primera escuela de pacientes con dolor crónico en Andalucía, y nos dará su testimonio como paciente. Nos hablará de cómo funciona la plataforma, perdón. Después hablará Beatriz Martínez Lario, la directora de Salud del Distrito Poniente, y no podía faltar pues una clave importantísima en atención a los pacientes con dolor, porque evidentemente más del 90% de la atención a los pacientes con dolor se hace desde el ámbito de la atención primaria. Hablará posteriormente Consuelo Artero. Esta tarde viene no como nuestra directora de cuidados, sino como la directora del Plan Andaluz de Humanización, y creo que nos hablará del enfoque en el tratamiento del dolor, pues desde el plan. También supongo que dará alguna pincelada sobre un plan precioso, ¿vale? Después hablará Montserrat Aguirre, ella es psicóloga, trabaja en la Cruz Roja de Granada o psicóloga de la Cruz Roja de Granada, y nos va a hablar, bueno, pues de técnicas de mindfulness en dolor crónico. Creo que debería ser nuestro siguiente objetivo, poder introducir otro tipo de, bueno, pues de terapia o tratamientos dentro del sistema. Y para cerrar la tarde, pues hablará el doctor Ignacio Velázquez, que viene esta tarde como director del Plan Andaluz del Dolor, pero bueno, es compañero nuestro, él es anestesiólogo en el Hospital de Guadix y creo que pondrá el broche de oro hablando de aspectos espirituales del dolor y del sufrimiento. Creo que van a ser intervenciones interesantes y, como digo, me gustaría pues que nos llegaran al alma y que tanto los pacientes como los profesionales pues aprendamos un poco de los testimonios de cada uno de los que van a intervenir. Así que solo agradecer a los presentes, presenciales y virtuales, y, como digo, insistir en mi agradecimiento al hospital pues por poder permitirnos hacer este tipo de trabajo. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Tener 50 asistentes virtuales es un gran éxito, o sea que enhorabuena también por eso. Antes se me pasó decir que nos acompañaba también la directora gerente del Distrito de Atención Primaria de Poniente, Getty. Gracias por acompañarnos y perdona el error. Y parece que el delegado se ha podido conectar con el teléfono. Juan, no sé si me oyes y puedes activar tu micro. ¿Quieres dirigirte al...? Perfecto, ahora sí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Gracias, Juan, sí. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Perdonar, pero estaba trabajando con el iPad, ya me he quedado sin iPad, se me ha caído al suelo y me conecto con vosotros por el teléfono. Bueno, nada, no puede ser de otra manera. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias al Hospital de Poniente, y es un verdadero placer poder acompañaros y poder destacar la grandísima labor que estáis haciendo en temas de formación, en temas de coordinación de todo el sistema médico, de la cantidad de médicos que estáis unidos, que estáis participando en este curso en el cual nos estamos centrando en los aspectos del dolor en los pacientes. Yo creo que la principal y la primera sensación de enfermedad es el dolor. Creo que se somatiza mucho. Estoy malo cuando tengo dolor, pero a partir de eso hay muchos tipos de dolores, como bien sabéis vosotros, y a través de todos estos cursos os felicito con la labor de formación y de mejora de los conocimientos, y os animo a continuar. Tengo que recordar y sobre todo destacar, yo cada semana estoy en un Hospital de Poniente por temas de formación. Eso es un éxito y un orgullo. Eso significa que todos los profesionales sanitarios estáis vivos en formación, y eso no podemos dejarlo de lado.
Vuelvo y repito, felicidades, gracias y perdonar por la tardanza y si no os importa voy a seguir con teléfono cerrado, pero me gustaría seguir todo el curso hasta donde pueda y recalcar, aprovecharlo y sobre todo felicitar a todos los que estéis presentes. Muchísimas gracias desde la delegación y desde la consejería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por tus palabras y por tu asistencia virtual. Te veremos por ahí y puedes seguir escuchando, evidentemente, la jornada. Hola, yo soy Loreto, paciente de dolor neuropático y bueno, pues a mí me cambió la vida con una caída en la calle bajando una acera y fue horroroso. O sea, un dolor tremendo empieza y hasta entonces el dolor fue insoportable al principio y bueno, pues la verdad es que lo pasé bastante mal. Me cerré mucho en el dolor, en banda, no veía salida para nada. Sí es verdad que te cierras un poco a ti misma, no quieres ayuda, porque yo, bueno, es que he sido una persona muy independiente y de verdad que me sentía totalmente inútil en una silla de ruedas, me tuvieron que operar de un pie, llevo un tornillo en el quinto metatarsiano y bueno, pues me desarrolló un síndrome de Suder, que pues al final tuve que pedir ayuda a la unidad del dolor, yo no quería, pero bueno, pues entre el médico de cabecera, rehabilitación y el traumatólogo, pues me guiaron un poco hacia la unidad y tuve que dar el paso y la verdad es que, bueno, pues no es fácil vivir con un dolor crónico, te ves inútil por completo y más cuando te para la vida en seco, porque yo llevo 1 año y 3 meses pendiente de mi recuperación y bueno, pues es un poco un sufrimiento inútil porque al final es que es un sufrimiento inútil el que tienes y tienes que centrarte un poco en decir, bueno, tengo 2 opciones, seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo y no buscar otra alternativa o salir para adelante. La ayuda la necesitas de los profesionales, de tus médicos, de tu médico de familia, del traumatólogo, del rehabilitador. Enfermería es súper importante y bueno, pues sí es verdad que yo me he sentido muy arropada por los profesionales, por mi familia, mis amigos, pero es que te metes en un pozo de dolor que solo es dolor y dolor y dolor y al final tienes que seguir para adelante porque tu vida sigue y la vida de los que están a tu alrededor sigue. Entonces, bueno, pues de alguna manera tienes que vivir con un dolor y tienes que buscar alternativas. Yo, pues bueno, la verdad es que he visto un poco más la luz a partir de empezar en la unidad del dolor, porque antes era como todo muy negro, muy oscuro, no me centraba para nada, en nada, me quería poner a estudiar y no podía, el dolor me bloqueaba por completo, me he tirado llorando 1 año entero todos los días, día y noche del dolor que tenía, porque era horroroso. Si es que a mí no me salía otra palabra que un dolor horroroso. Al final, pues ya en enero empecé con una medicación para poder dormir y eso es lo que un poco me ha ido dejando seguir. Estoy un poquillo nerviosa. Es normal, para mí esto es totalmente desconocido, nunca había participado en una jornada así y bueno, creo que es súper importante que escuchen al paciente. Y da igual, porque yo puedo decir esto y otro puede estar diciéndolo horrorosamente mal o mucho mejor, pero necesitamos vuestro apoyo, muchísimo. Necesitamos personas que estén con nosotros cuando estamos aquí. A veces, pues por necesidades del servicio, hay una persona solo que te puede atender y creo que hay que humanizarse más. Yo en la calle lo paso fatal. Yo ahora, todavía que voy a cruzar un paso de peatones, parece que tengo que llevar escrito en la frente que no puedo ir más rápido porque no quiera, sino porque no puedo. La calle ha sido horroroso para mí.
en una silla de ruedas 3 meses, yo no quería ni salir, menos mal que me pilló el confinamiento y eso ha sido un poco también para mí un poco de ahondar en mí y decir, venga, tienes tiempo antes de salir de cómo lo vas a hacer. Esto para mí ha sido un aprendizaje y sigue siendo, y lo va a seguir siendo. Se me trunca laboralmente todo. No sé si voy a poder seguir como seguía trabajando como trabajaba. Porque yo tengo un problema y es que con el dolor neuropático, cualquier preocupación, cualquier mala noticia, cualquier cosa fea que me digan, se me acentúa. Y eso es real. O sea, eso es real. Yo al principio pensaba que tenía porque se me estaba yendo la cabeza, que tenía un problema psicológico aparte de este, porque claro, yo ahora me veo bien mi pierna por fuera, pero es que por dentro no está bien. Entonces no lo entiendes, no eres capaz de comprenderlo y al final yo todo esto lo he vivido también un poco, siempre lo digo, como un duelo. Para mí ha sido como pasar un duelo. Al final yo he perdido mi vida, entre comillas, que yo llevaba, mi independencia, porque todavía no puedo conducir, porque no puedo manejarme bien con la pierna izquierda. Y bueno, pues yo creo que para mí esto ha sido un duelo, una negación tremenda al principio, me cabreaba mucho, me enfadaba mucho, no me entendían realmente tampoco el por qué yo me comportaba así, porque convivir con una persona que llora día y noche y que no puede dormir, eso también aquí habría que meter a los familiares de los pacientes. Eso es otra cosa que no podemos dejar a un lado, la familia. Los amigos, sí, los profesionales, pero la familia que está ahí para mí ha sido mi mayor muleta también. Tienes que aceptar la situación. Al final te planteas como, bueno, me he cabreado, me he enfadado, ¿qué consigo? Nada, sufrir y sufrir. Y el sufrimiento te lleva a más sufrimiento y no sales de ahí. Entonces te paras, dices que tengo que seguir, tengo que evolucionar de alguna manera, o para un lado o para otro. Y al final, pues bueno, negocias un poco con la situación y te deprimes, te cabreas, te vuelves a enfadar, te metes en una depresión, aunque no lo reconozcas de narices, y hasta que no aceptas la situación no eres capaz de seguir y de evolucionar, porque al final esto a mí me ha pasado por algo y para algo. Y bueno, pues ahora veo la luz, pero he necesitado ayuda, ayuda médica, ayuda hasta otro tipo de terapias alternativas. Yo estoy tomando medicación, pero me ha ayudado con flores de Bach también. Hago mi meditación y bueno, pues me centré en cosas que yo veía que me relajaban. Era incapaz de estudiar, eso no me gusta porque quiero estudiar y no puedo, pero bueno, tengo que ser consciente hasta dónde puedo y lo que puedo hacer. Y bueno, pues al principio tienes que poner muchísimo de tu parte, se sale porque se sale, pero necesitas ayuda. La parte más importante eres tú, querer, tienes que querer salir y apoyarte en las personas que están ahí, porque hay gente que está, aunque nos creamos que no y que lo hacen por compasión o por obligación, no. La gente te apoya, te ayuda. Al final esto es una evolución. Tú tienes que seguir para adelante. Mi experiencia es esta. Yo no pararía de hablar. Ahora porque estoy un poquillo bloqueada y un poquito nerviosa, pero bueno. Creo que es súper importante la escuela que se está emprendiendo. Creo que va a ayudar a mucha gente, no solo pacientes, sino también a los profesionales, porque al final todos aprendemos de todos. Somos todos maestros de todos y todos somos aprendices de todos. Esto es así. Y bueno, pues el querer es lo principal, el querer salir y el querer evolucionar, porque al final esto se trata de ir evolucionando. Y bueno, pues un duelo al final tiene su fase final. Un duelo pasa.
siempre puedes volver a otra etapa, como digo yo, porque al final es como que se te revuelve todo, pero que se sale, que de verdad que hay que poner de tu parte, que os apoyéis en la gente que tenéis ahí, que tenéis a vuestro médico de familia, que es el primer impacto con el que tú puedes tratar más rápido, más a menudo, más frecuente, porque de verdad que yo lo he tenido achicharrado. A él, al enfermero, luego profesionales como rehabilitación, fisios, enfermería. Yo he llamado por teléfono cuando he podido, me han atendido y que te tienes que un poco bajar y tirarte y decir ayuda, o sea, pedir ayuda. Es que muchas veces yo he sido tan independiente que me ha costado muchísimo pedir la ayuda y muchísimo salir y verme paralizada en una silla 3 meses que no me podía mover porque de eso dependía la total consolidación de las fracturas. Me arranqué el maleolo, la base del maleolo me la arranqué y el quinto meta me lo destrocé. Y claro, te tienes que parar y decir o me paro y me recupero o va a más. Y ha sido muy, muy difícil, muy complicado. A día de hoy sigue siendo complicado. Pero bueno, es que no tengo más tiempo. Me encantaría poder seguir hablando y decir más cosas, pero que ha sido un placer y que os agradezco muchísimo a todos los que habéis hecho posible este día y que yo esté aquí. Bueno, yo soy Maite Esteve, ya me ha presentado Consuelo, no sé, ¿me escucháis bien? Bueno, yo en realidad vengo en representación de un montón de profesionales que están trabajando para que esta plataforma de escuela de pacientes salga adelante y sobre todo en representación de un montón de profesionales que llevan muchos años trabajando también en otras escuelas de pacientes dentro de este hospital. Primero daros las gracias a las personas que habéis organizado esta jornada por darnos la posibilidad de dar un poquito a conocer el trabajo que estamos realizando. Trabajo que empezó hace un par de años y se nos vio truncado como tantas cosas por la situación que estamos viviendo. No quiero extenderme mucho porque hay muchas comunicaciones muy interesantes, pero quería contaros un poquito antes de empezar, en realidad, a ver si soy yo capaz, si no me pongo torpe. Ahí va. Bueno, solamente quiero ver 3 puntos fundamentales, porque claro, estamos hablando de escuelas de pacientes, pero habrá que saber qué es una escuela de pacientes, ¿no? Porque a veces se confunde, no es un cole al que van pacientes a que los profesionales le contemos información. También contaros un poquito sobre nuestra experiencia, de dónde partimos, cómo hemos llegado hasta aquí, y luego por cómo llegamos también a plantearnos esa plataforma web que ha sido realmente lo que estamos ahora mismo trabajando y que esperamos que en breve, en este mes, salga a la luz. Está preparada para la escuela de dolor crónico y casi terminada el resto de las escuelas. Si nos centramos un poquito primero en qué es una escuela de pacientes, hay que tener presente que nosotros realmente no hemos inventado nada. Las escuelas de pacientes llevan muchísimos años. En Andalucía ha sido la Escuela Andaluza de Salud Pública la que lo impulsó hace bastantes años y ya nosotros desde el 2008, quizás, 2008-2009, empezamos con la primera escuela de pacientes de cáncer de mama y desde entonces ha sido referente de Andalucía porque no ha parado nunca, bueno, excepto este año que ha sido complejo, y además tuvo mucha innovación porque incluyó a más profesionales dentro de la escuela, introdujo también a los fisioterapeutas a petición de las pacientes que venían. Empezamos solamente con pacientes y ellas mismas fueron proponiéndonos mejoras que hemos ido incorporando. En definitiva, en realidad, la escuela de pacientes es un lugar de encuentro. Lo que se pretende es poner en contacto a todas esas pacientes, a sus familias, a profesionales, a las personas cuidadoras tan importantes de nuestros pacientes, a la ciudadanía en general, incluso asociaciones, para que puedan compartir experiencia y conocimientos. No se trata de que nosotros como profesionales le aportemos a ellos información, sino que son los propios pacientes expertos, los docentes son los pacientes, los que llevan la escuela. Son realmente los que son los protagonistas de esa escuela. Nosotros solamente como profesionales estamos de apoyo
incluso de apoyo logístico, o en algún momento puntual podemos intervenir en alguna necesidad que puedan ellos solicitar. Pero en realidad los protagonistas son los mismos pacientes expertos. Realmente el objetivo está claro que el principal es aumentar la calidad de vida de esas personas que padecen una enfermedad. También de intentar establecer esas redes que ayuden a unas personas a convivir con su patología, a convivir, que no sean enfermos, sino que sean capaces de convivir con esa dolencia que tienen. Y también, de alguna manera, favorecer que la sociedad comprenda a qué retos se enfrentan. Antes comentaba a Loreto que a ella le cuesta mucho trabajo cuando sale a la calle que la gente entienda que va despacio porque es que no puede ir más deprisa. Bueno, pues la gente también tiene que comprender que muchas enfermedades limitan y tienen que saber cuáles son los retos a los que se enfrentan esos pacientes. ¿Cómo llegamos nosotros a la escuela del dolor, de dolor crónico? Cuando nosotros teníamos la experiencia de la escuela de pacientes de cáncer de mama, ya teníamos también la experiencia del asma infantil, acabábamos de incorporar la de pacientes renal crónica, con enfermedad renal, y dijimos, bueno, tenemos una paciente docente experta que puede participar porque encima tiene el doble rol que es enfermera, conoce perfectamente su enfermedad, lleva muchos años conviviendo con ella y además tenía capacidad y tenía formación para poder realizar la escuela. No había experiencia en Andalucía sobre la escuela de pacientes de dolor, por la dificultad también que tiene, porque es muy difícil o la ordena por patología o el dolor es tan diverso. El cáncer de mama es cáncer de mama, el asma infantil, pero el dolor crónico tiene muchísimos orígenes, era complicado. Pero bueno, nosotros decidimos hacerlo general, de manera que nos enfocáramos más al cómo vivir con dolor, más que cómo tratar ese dolor, ¿no? Cómo enfrentarse a vivir con ese dolor. Teníamos la experiencia, teníamos la paciente docente experta y dijimos, pues tira para adelante, ¿no? Nos llevamos la manta a la cabeza, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En realidad, en 2019, en mayo, nos juntamos la primera vez allí en el despacho y dijimos, vamos, tiramos y tiramos, en plan a lo loco. Pero en realidad no era tan a lo loco. Teníamos la experiencia, teníamos las ganas, teníamos la paciente docente y tiramos. Durante todo el año 2019 estuvimos preparando pues, documentación, preparando cómo íbamos a hacer las sesiones, de qué manera podríamos hacerlo. Elaboramos una guía para los pacientes donde podían tener toda la información luego recogida para llevársela a casa. Diseñamos el plan de acción similar al que utilizan en la escuela andaluza y luego os contaré para qué se utiliza. Bueno, ya se nos fue la cabeza, hicimos también un logo, o sea, estábamos tan ilusionados que hicimos también un logo que nos identificara. Y claro, que fue todo como con mucha ilusión. En las aulas, que son cada una de las ediciones que se realizan, le llamamos aula, cada aula está organizada en 2 sesiones. En una primera sesión lo que se hace es una puesta en común de todos los pacientes, todas las personas que acuden a esa aula, comentan, se conocen cómo es su experiencia con el dolor y la paciente docente experta también. De manera que también van tocando temas más concretos como la alimentación, como el tratamiento, como el manejo del ejercicio y luego también, muy importante en este caso, el dolor y las emociones, que es una de las cosas que incorporamos en esta escuela. De esa primera sesión se lleva un plan de acción en el que ellos tienen que planificar una sola acción durante una semana, a ver si son capaces de algo asequible, que sean capaces de conseguir, pero para que ellos también vayan aprendiendo a marcarse metas. Y a la siguiente sesión se revisa cómo ha ido, si se ha podido hacer, si no se ha podido hacer, por qué no se ha podido hacer. De manera que ellos van compartiendo también muchas herramientas. Cuando hablamos de cómo manejar el tratamiento, muchas veces entre ellos se comentan pues, trucos para recordar la medicación, trucos para mantener, no sé, para mantener un tratamiento continuo y que no se le olvide nada. Ellos mismos van aportando soluciones a muchas de sus problemáticas. Llegó el día 20 de enero y hicimos la primera escuela, nos dio con muchísima ilusión, la verdad es que fue una escuela preciosa, asistieron 12 personas, 9 mujeres y 3 hombres, muy frecuente el dolor, muy feminizado, y es verdad que también se dio la situación. Fue muy interesante, algunos testimonios, la verdad es que cuando luego hicimos el cuestionario de satisfacción solamente destaco 2, que una de las personas decía que
el taller le estaba enseñando a llevar la enfermedad de una manera mejor y más positiva. Y también otra persona decía que con respecto a los aspectos positivos de la escuela, es que ha participado, es que todos los que han participado han compartido con personas que tienen lo mismo que yo y me ha ayudado a entender un poco más mi dolor. No hablan tanto de cómo tratarlo, sino a entenderlo y cómo vivir con él. Para nosotros la verdad es que fue muy interesante. Y luego pues llegó, bueno, sí, dos fotos monísimas, cuando nos teníamos cara y no podíamos tocar. Este fue el grupo que participó. Y luego llegó la pandemia y dijimos, ¿y ahora qué? Porque además teníamos planificada ya la segunda, porque fue todo justo. Esa fue en enero, la segunda la teníamos planificada en abril, pues ya nada, no podíamos hacer nada. Y dijimos, durante el tiempo de supervivencia en el que estábamos todos imbuidos en la pandemia, nadie pensó nada, pues estábamos todos como pollos sin cabeza, intentando sobrevivir a lo que estábamos viviendo, pero llegó un momento en el que nos paramos y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a adaptarnos. Claro, ya cuando la cosa, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Teníamos mucho trabajo, sí, pero ya sabíamos cómo tratarlo, ya sabíamos cómo llevarlo. Pues ahora vamos a centrarnos en intentar salir un poco hacia adelante. Entonces dijimos, bueno, nos adaptamos y crecemos, porque necesitamos cambiar lo que estábamos haciendo. ¿Cómo lo hicimos? Pues, fundamentalmente, ya me digo, espera. Ahí está, no está aquí. ¿De qué dijimos? Bueno, hay que diversificar las actividades y apoyarnos en lo virtual, no nos quedaba otra. Pero es que además tenemos que también hacer que las escuelas fueran más accesibles, porque además esto también era una oportunidad. Hay personas que no pueden venir y les cuesta mucho trabajo acudir aquí. Bueno, pues vamos a aprovecharla y cuando esto pase y podamos hacer las presenciales, quizás también pueden ser mixtas y hay personas que puedan seguir acudiendo de manera virtual. ¿Qué nos planteamos? Bueno, había que diversificar las actividades, había que hacerlas más cortas, no podíamos tener a 4 horas a unas personas conectadas a un ordenador porque a la segunda hora estaban todos durmiendo, eso sí o sí, y entonces tenemos que cambiar cómo hacerlo. Decidimos que había que hacer vídeos con el contenido que era más teórico o más de información, hacerlo en vídeo y en documentos que la gente pudiera visualizar y revisar antes y reservar esos periodos que había dentro de los talleres de comentar, de compartir y todo eso, reservar eso para las conexiones virtuales. Pero claro, necesitábamos tener una plataforma que sustentara eso, porque como le mandábamos a los pacientes, decidimos, pues, otra vez nos liábamos la manta a la cabeza y dijimos, bueno, vamos a hacer una plataforma web. Y a partir de ahí, parecida realmente a la que tiene la escuela, pero bueno, nosotros necesitábamos tener una propia para poder manejar a nosotros y tener... Bueno, pues en ello estamos. Os enseño primero cuál es la general, que estas son las que tenemos previstas ahora mismo planificar. Las más avanzadas son estas tres y estas están ahora mismo en proceso de creación. La que nos vamos a centrar ahora es la del dolor crónico. Si veis, todas las escuelas van a tener la misma estructura, bueno, todas las páginas. En una primera parte se conocerá a la paciente experta. En este caso, Susana Clavero, que es una enfermera de este hospital, cuenta su experiencia en 2 vídeos, en la parte en la que cada uno comparte su experiencia y luego también cada persona está colaborando en la escuela. En este caso será Meli, que está por aquí, enfermera, y Consuelo también. Después, está claro, hay que explicarle a la gente que quiera entrar ahí en un momento dado, que entre por casualidad, o que nosotros le digamos que puede entrar para informarse, que es una escuela. Es absurdo no explicárselo. Aquí también tendrán para descargarse la documentación de referencia que utilizaremos durante la aula. Luego también tenemos los otros vídeos que hemos comentado antes, de la parte más teórica, más de contenido teórico, para que puedan visualizar antes de las sesiones y que solamente que dejemos el rato de las virtuales para comentar y para compartir. En este caso, Susana nos ha preparado también 2 audios para hacer visualizaciones, que se podrán usar incluso en otras aulas, algunos contenidos serán compartidos. Y luego un apartado de experiencia de los pacientes. Aquí se recogerán pues, testimonios de vídeo o relatos o cualquier paciente que haya pasado por la escuela o paciente, en este caso, que están en la unidad del dolor y nos comparten su vivencia con el dolor. De manera que también la gente pueda en un momento dado conocer cómo es la vivencia de un paciente que tiene dolor. Estos pacientes aún no han pasado por
por la escuela del dolor crónico, pero ya han compartido con nosotros cómo viven ellos el dolor. Uno de ellos es Loreto, que está aquí con nosotros. Y luego ya aparecerá el calendario de actividades. Queremos hacer talleres virtuales, presenciales cuando se pueda, charlas como la de hoy, encuentros, presentaciones, cosas monográficas también. Y ya por último, pues documentos, enlaces de interés y un apartado de galería de imágenes que también nos hace parecer interesante en un momento compartir cómo se lleva todo eso. Y nada más, este es el equipo: Consuelo, Meli, Susana, que es nuestra paciente docente, Olga y yo, como coordinadora de todas las escuelas. Y la verdad es que estamos muy contentos. No os puedo poner la página todavía porque lo han dado un dominio feísimo y queremos que nos lo cambien en la URL, porque es que ahora no hay quien la encuentre en Google y estamos intentando que nos la consigan. Cuando la tengamos la compartiremos y compartiremos toda la información. Buenas tardes, soy Beatriz Martínez, la directora de salud de Distrito Poniente. Vengo en representación de la parte de atención primaria, que creemos que es una de los pilares fundamentales en el abordaje del dolor. Y quería daros unas pinceladas sobre lo que hacemos en atención primaria, sobre cómo creo yo que debería de enfocarse esta situación. La situación del dolor en atención primaria, para que os hagáis una idea, parte de que algo que no sé si los pacientes sabrán. El dolor se define como uno de los signos vitales. Siempre que se ha pasado en una consulta, se ha tomado una temperatura, se ha tomado una tensión, y hasta hace muy poquito tiempo no se le preguntaba al paciente qué grado de dolor tenía. Se ha incluido como una quinta constante, como un quinto signo vital, para que lleguéis a ver la importancia que tiene este dolor. Para que veáis la diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico, el dolor agudo es simplemente un síntoma, algo que nos pasa en un momento determinado en una situación. Pero el dolor crónico es tan complicado que ya en el 2004 la OMS definió que el tratamiento de ese dolor era un derecho universal. Y en el 2019 la CIE 11, una clasificación de enfermedades, ya lo clasifica como enfermedad, ya no es un síntoma. El dolor crónico ya es una enfermedad en sí, algo que adquiere tal patología y tal empaque que lo necesita. Fijaos las cifras, entre un 17 y un 18% de la población española tiene ese dolor crónico. Eso vienen a ser, como pensar simplemente de los que estamos aquí, si aproximadamente el 20% tenemos un dolor crónico, contaros. Es verdad que el 90% del dolor se atiende en atención primaria, pero es que si nos fijamos, es la segunda causa de consulta en primaria. Y la segunda causa de consulta en primaria espontánea. Si nosotros a cualquier paciente que entra en una consulta de primaria le preguntamos y rascamos un poquito, se convierte en el primer motivo de consulta. A todos nos duele algo. Eso hace que se convierta en un problema de salud a nivel mundial, porque se traduce en un trabajo perdido, en unas horas de trabajo perdido, se convierte en un problema social, porque se convierte en horas de calidad y horas de vida social perdida. Se convierte en un problema de salud mental, porque al final el dolor se cronifica. Y eso hace que sea la causa principal de sufrimiento y discapacidad a nivel de España. ¿Qué es lo que ocurre con la atención primaria? Pues que somos la puerta de entrada. Somos los primeros en que podemos diagnosticar y tratar ese dolor, con lo cual recae en nuestros hombros la responsabilidad de empezar muy bien ese camino y evitar que el paciente empiece un camino con una trayectoria de sufrimiento. La situación, pues 1 de cada 5, ya hemos visto, un 20%, 1 de cada 5 sufre un dolor. ¿Pero qué es lo que ocurre de esas 1 de cada 5? Pues que de 1/3 de esas personas van a terminar viviendo con dolor siempre. Cuando estábamos comiendo los componentes de la mesa hoy,
hemos tenido una pequeña discusión sobre esto, sobre esa espada de Damocles, esa sentencia de muerte, de decirle a un paciente vas a tener dolor para siempre, de hasta dónde tenemos que llegar, de cómo tenemos que enfocarlo. Es muy duro, Loreto lo habéis visto, es muy duro saber que ese dolor va a estar ahí, acompañándote siempre, en mayor o en menor medida. El más frecuente que vemos nosotros en atención primaria es el dolor osteoarticular y además con una intensidad moderada, pero no nos podemos olvidar, como ha dicho ella, del dolor neuropático. El dolor neuropático es bastante más frecuente de lo que la gente piensa y no se nos debe de olvidar preguntar por él. ¿Qué es lo que tiene el dolor? Pues el dolor es que lo que tiene es que no es simplemente lo que hemos visto, un síntoma o una situación. El dolor tiene muchas facetas. Tiene facetas, como he estado diciendo, cognitivas, conductuales, físicas, sociales, religiosas, emocionales. Lo que hace que tengamos que abordarlo desde todas esas perspectivas para conseguir englobar mejor ese tratamiento. De ahí la importancia de la atención primaria. Nosotros conocemos a los pacientes en todas esas perspectivas, en todas esas situaciones. Nosotros conocemos al paciente prácticamente cuando ya lleva un tiempo trabajando en primaria, conoce a los hijos, conoce a los padres, conoce a los familiares, sabes si tienen trabajo o no, sabes cuál es su situación, sabes si están pasando por un mal momento y todo eso vemos cómo influye y cómo afecta a ese dolor. Con lo cual, nosotros somos muy importantes para hacer un acercamiento global de ese dolor. ¿Por qué? Por esto, por lo que ha dicho la paciente experta. Un dolor persistente se convierte en un círculo vicioso. Ese dolor me provoca una situación de ser menos activa, estoy de baja, no hago cosas porque como me molesta, me duele, dejo de salir. Entonces, como me canso, también me paro, pero claro, me enfado porque no puedo hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces, dejo de hacer cosas, entro en una depresión, pero esa depresión, como no me estoy moviendo, me hace ganar peso. Ese ganar peso me produce que tenga mayor dolor y al final se convierte en una pescadilla que se muerde la cola y en algún momento tenemos que nosotros incidir, entrar y romper ese círculo vicioso de dolor. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Con un abordaje multidisciplinar, empezando desde primaria, con ese mismo abordaje multidisciplinar que se puede hacer a nivel de enfermería, a nivel de fisioterapia, a nivel de trabajo social, a nivel de su médico de cabecera, a nivel de los rehabilitadores que tenemos en primaria. Y cuando todo ese abordaje multidisciplinar en primaria está imbricado y no hemos conseguido terminar de mantener ese dolor o de mejorarlo, o se necesita algún tipo de técnica específica, haciendo un abordaje multidisciplinar, englobando al segundo nivel, que es el ámbito hospitalario y la unidad del dolor. ¿Cuáles serían mis propuestas de mejora para conseguir que todo esto fuera mejor y que la primaria estuviera bien? Pues darle la importancia a la medicina de familia que tiene. Darle la importancia a que somos especialistas, a que tenemos nuestra formación, a que somos capaces de tratar un dolor y que es muy importante que nosotros desde un primer momento actuemos y tratemos ese dolor para que no se cronifique, para evitar que se produzca ese sufrimiento, que no somos simplemente el que hace la receta de la pastilla para que no me duela, sino que podemos incidir en muchas más cosas. Como he dicho, en el abordaje multidisciplinar que creo que debería de estar mucho más coordinado de lo que está. Creo que deberíamos de tener psicólogos y igual que tenemos a los rehabilitadores y que deberíamos de tener más rehabilitadores y más psicólogos en atención primaria que nos ayudaran con esta y con otro múltiple cantidad de patologías. Me parece muy importante que se impulse el conocimiento del dolor porque el dolor no es algo que se da en las facultades de medicina. Parece algo un poco absurdo. Nos enseñan a tratar una fiebre, nos enseñan a tratar una tensión, nos enseñan a tratar una diabetes, pero no hay ni una asignatura específica sobre dolor y tratamiento. Tendrás la farma, que te explica cuáles son los fármacos, cuál es su reconocimiento, pero no te enseñan a hacer un abordaje, como estamos hablando, de un abordaje multidisciplinar del dolor. Deberíamos impulsar también la información a los pacientes con dolor. Debemos implicarlos a ellos en su tratamiento y para ello
Esos pacientes tienen que saber qué les está pasando, por qué les está pasando y cuáles son las opciones de tratamiento que tienen y que se impliquen en su tratamiento, porque un paciente informado es un paciente que está más predispuesto a cooperar, a participar en su tratamiento, a sentirse útil en ese mismo tratamiento y a mejorar en la parte en la que lo pueda hacer. Esto es una reivindicación mía de toda la vida. Es verdad que podemos hacer esto, es verdad que estamos preparados para hacerlo, pero necesitamos aumentar el tiempo en consulta, porque para hacer un correcto abordaje de un dolor no se puede hacer en 5, en 7 o en 10 minutos como tenemos en una atención primaria, lo cual nos redunda en tener que tener muchas más visitas. Yo, si alguien me escucha por ahí arriba, necesitamos más tiempo. Y necesitamos planes de estudio específicos por lo que os estoy diciendo. Necesitamos que esas nuevas generaciones que salen de la facultad salgan formadas. Necesitamos que los médicos que ya están trabajando puedan actualizarse en ese tratamiento del dolor. Y me consta que el plan de atención a las personas del dolor va en esa línea, en la línea en la que la formación en dolor sea activa y sea mejor. Y necesitamos esto, mejorar la comunicación y la coordinación con las unidades del dolor. Es complicado, es difícil, yo lo sé. Lo mismo que se necesita mejorar esa coordinación y que pudiera ser más libre el que pudiéramos derivar desde primaria hacia las unidades, también debería, y rompo una lanza en favor de ello, debería de haber más unidades del dolor y deberían de estar mejor dotadas. ¿Para qué? Pues para asegurarnos que cuando tengamos un problema podamos hacer una derivación desde primaria hacia una unidad del dolor y el paciente no tenga que estar haciendo el peregrinaje que hace en muchas ocasiones a trauma, de trauma a rehabilitación, de rehabilitación a reuma, de reuma otra vez a primaria, de primaria a otra especialidad, ahora te mando otra vez al médico de cabecera, de tal manera que que el paciente consiga llegar a la unidad del dolor se puede llegar a demorar a veces años. Esa demora en años se traduce en que el dolor se cronifica a nivel cerebral y ya es mucho más difícil conseguir que se pueda facilitar. ¿Cómo mejorarlo? Pues implicando, como he dicho, al paciente en su tratamiento. Hacer que el paciente sea partícipe del tratamiento, explicarle cuáles son las opciones, conseguir que el paciente se implique, que haga también la parte de ejercicio y medidas no farmacológicas que implica el tratamiento del dolor. El tratamiento del dolor no es solo me tomo una pastilla y se me quitan las cosas. Hay muchísimos dolores que dependen de un sobrepeso, de una mala alineación articular, de una serie de cosas que se mejoran muchísimo con un ejercicio y con un seguimiento por un psicólogo, con un seguimiento por un fisioterapeuta y que no es necesariamente simplemente una pastilla. Toñi, la pobre criatura se está quemando. Le está dando el sol de pleno. Es que la veo sufrir con el sol. No, es que está la pobre que no ve, se está tapando la cara. Vale, venga, sigo. Esta es otra de las cosas con las que tenemos que luchar. Cuando un paciente comienza con dolor, tenemos a la vecina rubia y a la selva de maraña de información que tenemos en Internet. Lo cual muchas veces hace que más que conseguir una información se consiga una desinformación. Se produce tal barullo que ya no sabes si lo que tienes es una patología crónica, es que tienes un cáncer, es que te estás muriendo, es que nadie te hace caso, es que te estás volviendo loco o que de verdad tienes una enfermedad que te está provocando un dolor continuo que te hace tener ese sufrimiento. Es muy importante y es responsabilidad nuestra hacer lo que ha propuesto Maite en la escuela de pacientes. Proporcionar a esos pacientes información fidedigna, fiable, página web bien estructurada, bien informada, de tal manera que no tengan que perderse por esa mare magnum de información que hay, que muchas veces es contradictorio. Y tenemos que conseguir que nuestros pacientes
tengan lo que se llama una adherencia terapéutica, es decir, que se tomen el tratamiento. En el primer congreso que se hizo medicina y farmacia conjunto, se hizo un estudio sobre los pacientes, sobre el tratamiento, cómo lo tomaban, y se vio que de cada 36 pacientes que tomaban más de 15 pastillas, un polimedicado es un paciente que toma más de 15 fármacos, 7 son adherentes al tratamiento, es decir, se tomaban toda su medicación. El 31%, un tercio de los pacientes, no sacan el tratamiento de la farmacia. Y de los que sí lo quitan, de los que sí sacan ese tratamiento de la farmacia, nos encontramos que el 49% se le olvida tomarla, por A, por B, por lo que sea. El 24% toma una dosis menor, porque es que, ¿y si me va a pasar algo? ¿Y si me voy a acostumbrar a la medicación? ¿Es que me han dicho que esta medicina es solo para gente que se está muriendo? ¿Es que he leído en el prospecto que los efectos secundarios que me va a producir son? Y aparecen todo este tipo de cosas. Nosotros nos creemos que el paciente está bien tratado, pero el paciente no se está tomando el tratamiento. Pero es que además un 30% empieza a tomar el medicamento y luego lo deja. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Pues a que no podemos olvidar esto. No podemos perder de vista esta imagen, que tenemos que saber qué es lo que el paciente cree que necesita y qué es lo que el médico cree que el paciente necesita. La base del tratamiento del dolor, y más en atención primaria, que somos la puerta de entrada, que somos los que estamos más accesibles, que somos a los que más nos pueden llegar, a los que más nos pueden preguntar, es ponernos de acuerdo. Algo tan fácil, o algo que debería de ser tan fácil, encontrar un punto en común. A veces lo obviamos y de ahí esa falta de adherencia y esa falta de tratamiento. Tenemos que explicar más esos tratamientos, tenemos que implicarnos más en comprobar antes de cambiar tratamiento o antes de subir dosis que el paciente lo está tomando. Si no lo está tomando, investigar por qué. Investigar esas creencias, si es que le cae mal, si es que tiene un miedo a algo, si es que cuando lo toma se marea, si es que tiene que trabajar y al tomarlo le impide trabajar. Tenemos que investigar todo lo que he dicho en la primera faceta, todo ese ámbito psicobiosocial. Así que el resumen sería esto. Necesitamos tratamientos que sean eficaces, una mejora en la información al paciente, un paciente que sea responsable con ese tratamiento y una mejora de la continuidad asistencial entre niveles. Si cumplimos todo esto, yo creo que todos unidos conseguiremos avanzar contra el dolor, que es de lo que se trata esto, ¿no? Espero que os haya gustado. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer poder participar en estas jornadas de dolor. Agradezco la invitación de la doctora Consuelo Rodríguez como coordinadora principal y por su implicación en el dolor crónico desde siempre. También he de agradecer a Grunendahl por apostar y colaborar en estas iniciativas que son tan necesarias para los pacientes, para las familias y para los profesionales. Los datos arrojan las grandes limitaciones a las que se enfrentan las personas que padecen de dolor crónico. En la esfera social, pues los datos nos lo dicen, ¿no? Un 50% de los pacientes padecen trastornos del sueño. Otro porcentaje similar, además, llevan un cuadro depresivo asociado. Un 36% consideran que tienen un impacto en su familia y en su vida social. Y a este aislamiento social, pues lo decía Loreto antes, el gran papel en el que queda inmerso la familia. En el ámbito laboral, y por seguir aportando cifras, pues un 30% se ven obligados a darse de baja por dolor a lo largo de su vida y un 22% incluso
fíjense el dato, pierden su puesto de trabajo. En España, el tiempo medio de baja a causa del dolor crónico es de 14 días. Hablar de humanización en dolor crónico es hablar de una manera de aproximarse al paciente y a todo su entorno, centrándose en sus necesidades y en sus preferencias. Se trata de una forma de ver y entender a la persona desde un punto de vista sistémico, integral y holístico. Según la visión sistémica, cuando la persona enferma, afecta a todo su entorno. Y por ello, desde el prisma de la humanización, se busca entender la atención desde un punto de vista integral y hacerlo además desde una visión de la macro, la meso y la microgestión. Existe un amplio marco normativo, regulatorio de las actividades, servicios y prestaciones que guardan relación con la humanización en el dolor crónico, tanto a nivel nacional como internacional. Ya desde la apuesta de la primera experiencia y unidad especializada en el tratamiento del dolor, que fue en el NHS allá por los años 1940, que ha llovido ya un poco a raíz de eso. Pero concretamente hoy lo que nos vamos a centrar es en el último proyecto presentado por la Fundación Humans y en el que tuve personalmente la oportunidad de participar en su presentación la pasada semana en Madrid. Se trata de la primera guía específica que identifica las dimensiones en la humanización de la atención a las personas con dolor crónico. Con este proyecto se persigue definir y poner de relieve el punto de vista de todos los actores que juegan un papel relevante en el abordaje del dolor crónico, incluyendo tanto a las personas que lo sufren, a su entorno, a los profesionales sanitarios y también a los no sanitarios que se ven implicados. Los objetivos del proyecto principalmente fueron definir las dimensiones de la humanización más relevantes para promover una atención más humanizada a las personas con dolor crónico. En segundo lugar, como segundo objetivo, pues conocer las percepciones y vivencias de los pacientes y profesionales en cuanto al abordaje que se hace actualmente del dolor en las instituciones y centros sanitarios. Y el tercer objetivo consistió en definir un decálogo de actuaciones que incluyesen estrategias, herramientas e iniciativas para llevar a cabo a nivel, como hemos dicho antes, tanto de la macro, la meso y la microgestión. Para conseguir mejorar la atención humanizada, al fin de cuentas, es lo que se pretendió con este trabajo y se hizo a través de una metodología cualitativa y a través de grupos focales en el que participaron tanto comité científico como representación de los pacientes. Les dejo aquí el enlace porque considero que es interesante y si quieren ampliar información, pues pueden acceder al documento que sin lugar a dudas no tiene desperdicio y recomiendo la lectura. Nos vamos a centrar porque tenemos limitación de tiempo y nos pareció importante que uno de los productos de esta guía es el decálogo, resumen de las dimensiones humanas que a continuación iremos viendo y en el cual se recogieron 10 áreas de actuación prioritarias según identificaron los profesionales y los pacientes que participaron en el proyecto. El objetivo principal en la elaboración de este decálogo pues sin duda son la identificación de acciones con posibilidad futura de ser implementadas para impulsar una transformación en la atención a las personas con dolor crónico en todos los centros sanitarios del país. Esta iniciativa ha sido promovida por la Fundación Humans en colaboración con Grunendahl y bueno, está recién salida del horno, por así decirlo. La primera dimensión es la comunicación, que debe de ser horizontal, aunque es que tengo el teléfono, que voy a quitarlo.
Sí, puede ser. La primera dimensión que aparece es la comunicación, que debe de ser horizontal, fluida y personalizada. Y además, incluido en los casos en los que realicemos la atención con herramientas telemáticas. En segundo lugar, se han de crear estrategias para concienciar sobre la necesidad de mantener un ambiente de confianza, y este es un concepto clave, en el que se respete la intimidad de la persona. Como tercera dimensión, se identificó que hay que valorar, además de la intensidad del dolor, la funcionalidad y la repercusión de la enfermedad, también es importante que estos aspectos los identifiquemos en la vida del paciente. En cuarta posición, se considera necesario empoderar a la persona. Este concepto es muy importante para hacerlo protagonista en el correcto cuidado y en la gestión de su salud. Complementariamente, facilitar a las personas que padecen dolor crónico herramientas para compartir su aprendizaje con otros. Esto iba muy al hilo de tanto como ha hecho la exposición Loreto, en el cual ella nos decía, pasaría horas hablando para compartir, y también iba enlazado con la presentación de Maite y las escuelas de dolor, porque justo el formato y la fortaleza de las escuelas de dolor es eso, son grupos de autoayuda donde se intercambian, más que conocimiento, que está al acceso de todo científico, los pequeños trucos, pero trucos que son muy útiles para la vida diaria. Por tanto, la figura del paciente experto, empoderarlo, es muy importante. Ya veremos por qué. Implicar al paciente en la quinta dimensión sería, mediante la toma de decisiones conjuntas, el compromiso terapéutico y la formación para afrontar situaciones vitales, es otra dimensión bastante importante, sería la quinta, porque cada paciente debe poder consensuar su tratamiento y considerar que ello puede aportar sus expectativas de vida y formar parte de su plan terapéutico. En sexta posición, como sexta dimensión, tenemos el fomentar que el entorno del paciente sea partícipe de su proceso de salud, y esta dimensión, a mi parecer, ya ha salido antes, me parece muy importante. Veo ahí a Loreto que está sintiendo, porque el paciente se tiene que sentir acompañado en todo momento. No puedo sentir esa incomprensión porque al final lo que se genera es el aislamiento, y el aislamiento conlleva esa pérdida de trabajo, esas no ganas de poder hacer sus actividades de la vida diaria. Por tanto, pasaríamos a la séptima dimensión, que es debemos de atender y facultar a la familia y a los cuidadores, así como también a aquellos que están identificados como cuidadores, pues valorar el riesgo de cansancio, que también existe, asociado a la persona. Y en definitiva, y el resumen de esta dimensión sería que hay que cuidar a los cuidadores mucho, muy importante. Si se nos cae esa red de sustento en los pacientes crónicos con dolor, pues tendríamos un serio problema. Por tanto, hay que también arroparlos y acompañarlos. En octava posición, será necesario establecer puntos de referencia para profesionales donde se faciliten recursos para asegurar su motivación y su bienestar. La novena sería, la novena posición en la que identificaron tanto los profesionales como los pacientes, los diferentes grupos focales, fue potenciar estrategias de humanización sanitaria y técnicas de comunicación motivacionales. Entrenar a los profesionales. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para poder atender holísticamente a la persona y apoyarle el apoyo emocional y espiritual. Y ahora, en la siguiente ponencia, el doctor Velázquez nos ampliaría información sobre esta dimensión íntegramente, que es la dimensión espiritual, el apoyo espiritual. Por último, y no por ello menos importante, es preciso crear conciencia sobre la enfermedad y el estigma que sufren las personas que padecen dolor crónico. Realizar acciones conjuntas implicando a agentes sociales y económicos, a pacientes, a su entorno y a profesionales para compartir con toda la sociedad la experiencia de la vida que tiene el paciente con dolor crónico. Este documento pues tiene muchas sinergias con el Plan de Humanización de Andalucía, recientemente que ha visto la luz,
y por tanto para nosotros resulta muy gratificante ver que estamos en sintonía y que somos muchos en cuanto a las líneas de trabajo nacionales a los que estamos trabajando en humanización en la actualidad. El objetivo común que comparten ambos proyectos pues, consiste principalmente en el impulso de desarrollo de las estrategias que respeten la dignidad de las personas, y en este caso y en este foro, con dolor crónico, y los derechos que tienen. El objetivo es también que se incorpore lo que realmente tiene valor para el paciente, que se fomente la escucha y la participación, y que lo hagamos en un entorno confortable, con un marco ético, con calidad y con calidez en la atención. El significado del logo del plan de humanización que les muestro aquí es una imagen que refleja dos personas en situación de igualdad y equilibrio, representando el símbolo del infinito, en el que se percibe comunicación, contacto, atención y decisiones compartidas. Estos elementos son claves en el proceso de humanizar la atención a nuestros pacientes. Debemos de seguir trabajando dando voz a los pacientes y a los profesionales con dolor crónico. Los pacientes expertos nos deben de seguir aportando claves para darnos horizonte hacia dónde debemos de dirigir nuestro esfuerzo. Este tipo de encuentros, como el que hoy nos convoca, son muy importantes y es por ello que además agradezco a Grunendahl de nuevo la invitación y la oportunidad de poder realizar esta jornada. Cuidar a todos los actores implicados en el dolor crónico en el sistema sanitario público andaluz es el camino hacia la construcción de una sanidad excelente. Nos obliga a todos a enfocar en las necesidades de cada protagonista, dar respuesta y comprender que el equilibrio depende del bienestar de todos los implicados. Este es mi correo electrónico y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Es maravilloso encontrar espacios para hablar de un tema que me apasiona, que es el mindfulness. Estoy encantada de que me hayan dado esta oportunidad. Aprovecho para dar las gracias a Hospital de Poniente, a su gerente especialmente, a Grunendahl y a Consuelo Rodríguez. Y de todo corazón dedico la charla también a los pacientes, que ya veo que son muchos y que nos visualizan desde su casa. Y espero que al menos les sirva como aliciente para adentrarse un poco en el mundo del mindfulness. Vale. Quiero empezar por ofrecer mi correo electrónico para si alguien tiene, como vamos cortos de tiempo, si alguien tiene dudas o quiere plantear algo, quiere pedirme bibliografía o referencias sobre cursos, pues yo prometo contestar a todos los correos y ahí os lo dejo. Yo soy Montse Aguirre, soy psicóloga y, como os digo, mi pasión es el mindfulness y de un tiempo a esta parte pues me dedico a impartir charlas y difusión sobre las virtualidades que tiene el mundo de la meditación en llevar una vida con más calma, más plena, más relajada. Y especialmente las potencialidades que tiene para pacientes que tienen dolor y dolor crónico. Bueno, voy a hacer la charla un poco participativa, así que os voy a pedir vuestra ayuda y voy a empezar así sin más haciendo una encuesta. ¿Cuántos de los que estáis aquí os laváis los dientes? Levantad la mano. Ah, muy bien, todos, genial. ¿Cuántos de los que estáis aquí, cuando vais al supermercado, cargáis la cesta de la compra con productos saludables? Os dejáis todos los que no son saludables. Muy bien, ya no tantos, pero la mayoría sí. ¿Cuántos de los que estáis aquí vais al gimnasio y os preocupáis por vuestra salud física?
algunos menos, pero ¿por qué? Pues porque nos hemos convencido o nos han convencido de que cuidar nuestra salud física es muy importante. Nuestra salud física, bravo. Pero, ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Qué grado de atención, de recursos, de tiempo le dedicamos? Pues bien, nuestra salud mental debería estar como mínimo al mismo nivel que el tiempo, los recursos y la energía que le dedicamos a cuidar nuestra salud y nuestra higiene física. De hecho, si nuestro amigo nos ve salir del trabajo con una bolsa de deporte, pues nos aplaudirá porque dirá, qué bien, qué bien. Pero si nuestro amigo supiera que dentro de la bolsa de deporte llevamos nuestra esterilla de yoga, nuestro cojín de meditación y un chal tibetano de dibujos monísimos que nos acabamos de comprar, es que está en la cara que se le queda, todavía, porque no ha venido a nuestra charla, pero ya cuando venga a la charla lo entenderá mejor, ¿verdad? Bien, pues esta herramienta que es Mindfulness, lo que pretende es que cuidemos también nuestra salud mental. Una de las muchas que hay, ¿no? Y el objetivo que yo me propongo en esta pequeña charla es que si alguien aún no tiene muy claro si acercarse o no al mundo de la meditación, pues que tome la iniciativa y acepte el reto. Necesito vuestra atención completa durante toda la charla, vuestra conciencia absoluta del momento presente, y es lo que vamos a intentar. Estar conscientes y no distraídos durante un rato. Ya sé que eso es muy difícil, pero cada vez que percibamos que nos distraemos, vamos a intentar hacer el ejercicio, aunque solo sea para darnos cuenta de lo difícil que es, de volver a estar aquí y ahora. Tomemos asiento ahí en esa hamaca. Bien, rápidamente lo que vamos a ver es qué es el Mindfulness, muy rápido a través de un test que os voy a preparar. Cuáles son los beneficios de la práctica del Mindfulness a través de convencer a alguna mente inquieta que haya por ahí sobre si eso es algo paracientífico o no. Y por último, me voy a detener un poquito al final en un elemento que me parece muy interesante para los pacientes con dolor, que es el tema de la autocompasión, el factor de la autocompasión, para entender, como lo decía antes Loreto, que necesitan ayuda de otros y también darse el margen de ser sensibles con su propia situación especial que tenemos a partir de que somos pacientes de dolor. Bueno, Mindfulness, vamos a ver qué es el Mindfulness. Os propongo un juego que es mitos y verdades sobre el Mindfulness. ¿Creéis que lo sabéis todo? Bueno, lo vamos a ver. Tenéis que decirme si consideráis que es verdadero o falso. Primera premisa. Meditar es para gente rara, no para mí, que es que yo soy muy normal. A ver, ¿verdadero o falso? Bien, es falso. Meditar es para todo el mundo. Obviamente. Podemos meditar todos. La única diferencia que hay entre el monje tibetano y yo no es que está rapado y lleva una chal naranja, sino que él practica todo el tiempo, todos los días, y nosotros ese es el objetivo que tenemos que tener. Entonces, ¿qué es meditar? ¿Es de gente rara? No, porque lo único que necesitamos es respirar. Y respiramos todos. ¿Para qué sirve la respiración? Pues es un modo de tener conciencia corporal, algo muy importante. Y luego necesitamos focalizar. Y dices, es que a mí me cuesta mucho focalizar. Vale, pero es que hay muchas formas de focalizar. Podemos focalizar con un mantra, con una afirmación, con visualizaciones, con música y lo más fácil, y que te lo puedes llevar a todas partes, con tu propia respiración. Y luego no hace falta hacerlo desde un sitio muy especial, desde donde estés. Ahí sentados estamos todos ahora mismo haciendo meditación. ¿No os lo creéis? Sí, todos estamos haciendo meditación. Vale.
Eso sí, necesitamos, igual que tocar un instrumento, tener práctica. Si no, no tenemos muchos resultados. Necesitamos compromiso. Decía Jon Kabat-Zinn que meditar no es para pusilánimes. Hace falta cierto grado de compromiso y yo recomiendo que no meditemos solos, que busquemos algún grupo de meditación, mucho mejor. Compromiso, entrenamiento y acompañamiento. ¿Y qué necesitamos para una meditación formal? Un lugar apropiado, que a nosotros nos tranquilice, un taburete, un chal y un reloj para que el tiempo no se nos vaya, el que hemos programado. Y nada más. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Meditar te desconecta de la realidad y te convierte en una persona feliz y sin problemas. Venga, vamos a la meditación. Pues es falso, pero no ojalá, porque ojalá significaría que renunciamos a la realidad que tenemos. No, Mindfulness te invita a aceptar la realidad que tienes, te invita a aceptar el momento, la situación que estás viviendo. Ya, pero me dirá el paciente, es que yo lo que estoy viviendo no lo quiero vivir. Es lo que hay, es lo que vives, es tu vida manifestándose a través de tu cuerpo, en este caso, en una sensación de dolor, pero sigue siendo la vida manifestándose. Así que vivir ese presente es importante. Vivir el presente frente a vivir en el pasado o a vivir en el futuro. Siguiente, ¿verdadero o falso? La práctica de mindfulness requiere mucho tiempo, requiere que yo te haga unas posturas muy raras que tenga las... ¿Verdadero o falso? Sí, es falso. En realidad podemos meditar de muchas maneras. Yo antes hablaba de meditación formal, también hay meditación informal. Pero ya veis que para meditar formalmente, en esta foto, no se necesita tener ninguna postura especial. No es nada complicado. Pero, por si a alguien le sirve de inspiración, también hay métodos de meditación informal. Yo, por ejemplo, meditaba sin saber que meditaba, porque a mí me gusta pintar y cuando me enfoco pintando al óleo, estoy tan centrada que pierdo la noción del tiempo y del espacio. Vale, eso es mi momento de meditación. También se puede meditar, y os traigo aquí alguna bibliografía, caminando, haciendo jardinería, cuidando abejas o haciendo surf. Es que meditar tiene una parte de fluir. Entonces, si tú tienes una actividad en tu vida que te hace fluir, siempre fluir viene a través de los sentidos. Entonces, ¿hay alguna actividad en tu vida en la que te sientes que estás bien, eres tú mismo, fluye en el tiempo, en el espacio y con la actividad o con personas, como por ejemplo la música o comer o leer libros? Pues esa actividad puede ser tu entrada al mundo de la meditación. Luego también estará, por ejemplo, el escaneo corporal, hacer yoga, la respiración consciente, todo eso. Traigo el centagle porque a veces con pacientes que son como muy reactivos, pues yo utilizo esta técnica. Os invito también a que la investiguéis. ¿Verdadero o falso 4? La práctica de mindfulness disminuye el estrés y los síntomas de la ansiedad. Vale, pues efectivamente, es verdadero. Es tan verdadero que es uno de los principales logros científicos que se pueden afirmar respecto de la práctica de mindfulness. Aquí os traigo un estudio de 2015 que dice nada menos que la efectividad y la rentabilidad de la terapia basada en atención plena es igualable a una terapia médica. ¿Cuál es la fórmula en la que se consigue esto? Pues se consigue porque los terapeutas lo que hacen es invitan al paciente a reconocer los modos en que estamos en modo piloto automático, que la verdad es que es casi todo el día. Estamos en piloto automático, pero para los pacientes con dolor, ¿qué significa? Que cuando tienen un estímulo que identifican como provocador de esa sensación de sufrimiento, lo recuerdan, porque ya le ha pasado antes, inmediatamente anticipa ese dolor. Y cuando ya empiezan a anticiparlo, su cerebro ya tiene tantas regiones sensibilizadas en dolor que inmediatamente empieza con el sufrimiento y el padecimiento doloroso.
Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿O cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es ser conscientes. Si yo soy consciente de que eso pasa en mi cerebro, habré dado ya un gran paso, porque podré identificar qué me está pasando. Y cuando uno tiene información sobre qué está pasando, se libera un poco. No puedes evitar el dolor. Mindfulness no trata de evitar el dolor, pero sí que te da información un poco liberadora. Dice, vale, pues entre el estímulo y la respuesta automática que tengo siempre de decir, ay, Dios mío, qué mal me siento, ay, que ya me va a dar el dolor, ay, mira, ya tengo el primer síntoma y a partir de ahí, ¿qué día me va a esperar? Ya, ay, ya hoy no sé si cancelar el próximo cita que tengo esta tarde porque ya me está empezando. Entre esta realidad de, tal vez, inicio de dolor que yo tengo y una realidad imaginaria de no voy a poder ir esta tarde con mis amigas a lo que sea porque voy a estar fatal, esta es una realidad imaginaria, hay un segundo de decisión de distanciamiento de lo que estoy observando y en lugar de ir automáticamente al siguiente pensamiento, me paro y pongo en marcha otros trucos, como por ejemplo oír una canción que ya me he entrenado, hacer un momento de meditación, es decir, algo que me libere, que rompa lo que hay en mi cerebro, condicionado durante mucho tiempo, a veces durante muchos años, de estímulo inicial, sentimiento doloroso, sufrimiento por la experiencia que me espera. Eso se entrena. Bien, siguiente, ¿verdadero o falso? Número 5, sobre mindfulness. Meditar es una moda. Esto me lo dicen mucho. Y que lo que persigue es dejar la mente en blanco. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Vale. ¿Meditar es dejar la mente en blanco? ¿Realmente podemos dejar la mente en blanco? Es realmente complicado dejar la mente en blanco, o a lo mejor ciertos meditadores muy experimentados, ¿no? Vale. ¿Y es el objetivo? No, no es el objetivo de todas formas. Vale. El simple hecho de pensar que quiero dejar la mente en blanco es un pensamiento que me va a traer otros pensamientos. El simple hecho de pensar ya estoy sintiendo este dolor o ya estoy en esta situación que he vivido antes de dolor, va a motivar que mi cerebro automáticamente se enfoque en ese pensamiento. Y una vez que se enfoca, ya van a surgir todos los demás pensamientos que ya estaban condicionados y que están ahí agazapados esperando para surgir, ¿no? Igualmente. Entonces, ¿qué nos propone Mindfulness? Mindfulness nos propone que nos sentemos en esa hamaca y que miremos nuestra mente como ese mar, que en este momento está en calma, pero a veces no está en calma, y que simplemente observemos los pensamientos que pasan. ¿Cuál es el objetivo? Observar los pensamientos que pasan. Y si son buenos, son buenos. Y si son malos, porque nosotros lo hemos etiquetado como malos, también. ¿Es una moda? Bueno, pues sí, yo creo que es una moda, pero es una moda maravillosa porque ahora mismo, no lo neguemos, está en todas partes, todas las portadas, en muchos ámbitos, ¿no? Hablamos de meditación y mindfulness. Pero es una moda que yo creo que ha venido para quedarse. Es un recurso novedoso, atractivo y yo apunto que necesario. Es un recurso más, hay muchos más recursos, pero yo creo que primero tenemos que probarlo, que tendríamos que darnos la posibilidad de probarlo y ver si funciona. Obviamente, mindfulness no está enfocado, o la meditación no está enfocado para personas con dolor, sino para buscar el bienestar y la calma mental. O sea que, independientemente del tipo de situación vital que estemos viviendo, siempre nos va a venir bien. Como sabéis todos, es una práctica que viene del budismo, que tiene más de 2500 años y que en Europa y en Estados Unidos se ha rescatado en sus aspectos más prácticos y adaptables a nuestra cultura y que
ahora mismo pues hay verdaderamente un boom. Sí, aquí os muestro las apps de yoga y meditación más usadas y las descargas que han tenido. O sea que verdaderamente sí que se usa. Es más, yo os invito a que os las bajéis y las probéis. Entonces, ¿qué es meditación? Pues meditar, o sea, ¿qué es mindfulness? Pues mindfulness yo lo asimilo a meditación, de hecho lo uso, pero es una forma de meditación. También se llama conciencia plena, porque el objetivo que tiene es estar presente, conscientes de lo que estás sintiendo y pensando y de lo que de la conjunción entre tu cuerpo y tu mente en cada momento. Se llama también atención plena y se llama también estado de presencia o estado de presencia total. Mindfulness, por lo tanto, es un entrenamiento, por dar una definición así un poco operativa, es el entrenamiento lo pongo en mayúsculas, es muy importante, porque si no te entrenas, como hemos dicho antes, no nos va a funcionar. Ojo, ¿os acordáis que dije que es como tocar una guitarra? Vale, pues yo solo sé tocar cumpleaños feliz. A mí me hace muy feliz tocar cumpleaños feliz, pero imagínate que yo supiera tocar la guitarra de verdad y pudiera tocar... siempre que hagas mindfulness vas a tener un beneficio, pero cuanto más te entrenes, el beneficio será infinitamente mayor. Y además, no hay un plazo determinado. Para cada persona será un plazo, pero en corto plazo, en principio, en 8 semanas, todos deberíamos de tener los beneficios esperados. Experimentar la realidad desde la aceptación y el no juicio. Y todos me dicen, experimentar la realidad, pues yo es lo único que hago, experimentar mi realidad dolorosa. Vale, pero desde la aceptación y el no juicio. Ese es el reto, ese es el paso, eso es lo que nos propone. Cuando otras cosas no te han funcionado, lo que te invito es que pruebes esto. Jon Kabat-Zinn es la persona que más ha difundido este concepto de mindfulness y él lo define como morar con conciencia el momento presente, aunque él no lo define como una técnica, lo define como un modo de vida y yo lo comparto, obviamente es un modo de vida. En España, pues Vicente Simón opina lo igual, ¿no? Te da la misma información. Otra definición, por si a alguien se le es más cercana, es la habilidad de saber qué está ocurriendo en tu cabeza, pero sin dejarte llevar por ese pensamiento. Porque vivimos todos en piloto automático y proyectándonos en el futuro. En esta diapositiva parece que solo hay una persona que no está pensando en guardar el futuro en un móvil para verlo luego, ¿no? Vemos quién es, ¿no? Todos los demás van a guardar el momento presente, lo guardan para verlo luego. Vale, ¿cuáles son los componentes que necesitamos para decir que verdaderamente hemos conseguido cierto nivel de manejo de esta técnica? Primero sería ser capaces de tener atención mantenida, pero sin frustrarse. Quiero decir, tener atención mantenida es muy, muy, muy difícil. Si tenemos atención mantenida 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, para mí es mucho. Mente de principiante, es decir, no puedo ir con expectativas previas a acercarme, ¿no? Paciencia y confianza, no solo en mí, sino en el mundo que me rodea. No juzgar, o sea, si anteponemos siempre el juicio, ¿sí? Sí. Ecuanimidad sería esa capacidad de ver la vida con imparcialidad. O sea, lo que pase, está pasando y yo estoy aquí. Y por último, muy importante, como decía antes Loreto, llega un momento que le he oído y me ha saltado, que llega un momento en el que tienes que llegar a la aceptación y dejar ir. Verdadero o falso número 6. Es una práctica utilizada para la gestión del dolor.
Bien, pues sí, es verdadero. Muchos estudios científicos demuestran que la meditación es muy válida para combatir el dolor persistente y el estrés, y sobre todo el estrés, la ansiedad y la depresión asociada. Es cierto que por sí solo meditar te relaja, aunque vuelvo a decir, no es el objetivo de meditar la relajación, pero probablemente te relaje. La relajación de por sí induce estados fisiológicos que mejoran las sensaciones dolorosas en el sentido de que las aflojan, ¿no? Pero hay otra cosa más. Lo que fundamentalmente pretendemos con mindfulness es liberarse de la angustia emocional asociada, intrínseca al sufrimiento que sentimos al padecer dolor y no poder controlarlo. Porque cuando lo puedes controlar es una cosa, el problema es cuando no lo puedes controlar. Vamos a hacer un minuto de respiración, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿O sí? Venga. Vamos a hacer un minuto simplemente de respiración. Vamos a intentar, también un poco refiriendo a los que están en casa, mantenernos en una silla si estamos delante del ordenador, o si estamos tumbados, pues vamos a ponernos en una posición cómoda, pero alerta. Vamos a intentar cerrar un poquito los ojos o entornarlos. Dirige tu atención muy despacio al flujo de entrada y salida del aire en tus pulmones. Todo el tiempo que puedas, maneja tu atención para dirigirla a tu respiración. No hace falta que cambies el ritmo de la respiración. Solo concéntrate en cómo el aire expande y contrae tu pecho. Vuelve cada vez que tu mente se distraiga a centrarte delicadamente, con cariño, en la sensación de entrada y salida de aire en tus pulmones. Por un momento, dite a ti mismo: soy consciente de este momento. Siento la vida fluyendo en mí. Me siento bien. Este momento merece la pena ser vivido. Si tu mente se desvía de tu respiración, no importa. Sin criticarte, vuelve a concentrarte en la entrada y salida de aire de tus pulmones. Finalmente, notarás que tu mente se tranquiliza. O puede que no. Eso no importa. Si notas la calma por solo un segundo, eso será valioso.
Cuando quieras, abre lentamente los ojos y disponte a estar muy presente el resto de la sesión. Una última expiración. Y continúo. Esto sería un pequeño ejemplo de lo que sería una meditación centrada en respiración consciente. Esto te permite centrarte y encontrar coherencia entre las sensaciones de tu cuerpo y de tu mente. Lo más importante es dejar de luchar contra las sensaciones de dolor. Es acercarnos cada vez más a la aceptación. Cuando yo digo estar presente y observar, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que quiero observar? Lo que quiero observar es los vaivenes de mi dolor. El dolor tiene matices, se difumina, a veces se intensifica, a veces es como un rayo, a veces es como una melodía en realidad. Bien, hay que distinguir entre este dolor que yo siento, que yo percibo, estas sensaciones dolorosas que son origen de lo que llamamos un sufrimiento primario, que viene por el daño real que tengo, y el sufrimiento secundario que mi mente añade condicionadamente porque otras veces lo he sentido así. Entonces, de lo que se trata es de comprender que el cerebro tiene un gran control sobre los estímulos dolorosos. Ese gran control hace que, de alguna manera, module las sensaciones dolorosas. Es como si tu cerebro tuviera un botón de volumen con el cual fuera capaz de amplificar o disminuir tus sensaciones dolorosas. Y es que resulta que el cerebro tiene esa habilidad porque lo necesita para la supervivencia, como todos sabemos. El cerebro inmediatamente que tengas dolor va a generar, sin que tú lo quieras, pensamientos automáticos de por qué me está pasando esto. Y va a generar automáticamente, aunque tú no lo quieras, pensamientos de cómo lo puedo evitar. Y estos pensamientos pueden ser muy insidiosos. De lo que se trata es, bueno, y hay una cosa más, y es que, que las sensaciones no solamente se quedan ahí, sino que tu cerebro va a intentar buscar en tu pasado cuando tú tenías sensaciones parecidas y vas a amplificar todavía más las sensaciones y las expectativas que tienes de dolor. Y luego encima, tu cerebro de modo automático lo que va a intentar es anticipar cómo de desgraciado va a ser tu futuro si sigues teniendo ese dolor. Con lo cual, ese sufrimiento secundario, como veis, se ve muy amplificado. Bien, pues el mindfulness es la herramienta para intentar poner distancia y calmar todas esas emociones. Me están diciendo que me he pasado de tiempo. Lo dejamos aquí, ya, sí, lo dejamos aquí. Sí, lo dejamos aquí. Os hago simplemente lo que viene a continuación, os lo comparto rápidamente, es que hay suficiente evidencia científica, os he dejado mi correo electrónico y os la puedo enviar, y cada vez más son cientos los artículos en revistas de renombre científicas que evidencian los beneficios de mindfulness para muchos tipos de problemas, especialmente para dolor crónico. Por lo tanto, el objetivo que yo tenía hoy es acercaros a esta otra terapia o a esta otra herramienta para que os animéis a investigar y, bueno, cuando otras cosas no te dan todo el resultado que quisieras, pues no creo que puede ser una opción, ¿no?, a valorar. Y ya está. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Y como vamos con cierta prisa y demora en los plazos, vamos a intentar
hacer lo más rápidamente posible, pero yo no puedo por menos que agradecer al Hospital Poniente la amabilidad que ha tenido de invitarnos y de acogernos en este entrañable salón de actos. Agradecer también la gentil bienvenida que nos ha dado su gerente y, por supuesto, agradecer a Consuelo su entusiasmo siempre en la organización de estos actos. Y, como no, en todo esfuerzo siempre hay una colaboración y esa colaboración también ha venido de parte de Grunenthal y por ello mi agradecimiento también a su aportación importante para la realización de estas jornadas destinadas a algo esencial y fundamental, que son los pacientes. A veces los clínicos nos centramos en nuestros problemas, nos centramos en nuestras herramientas, nos centramos en nuestro tratamiento y nos olvidamos de los pacientes, que es a quien debemos dirigir todas y cada una de las actuaciones. Bien, yo para finalizar estas jornadas vamos a hablar de un tema quizá un tanto espinoso y complejo, como es la relación entre dolor y espiritualidad, ¿no? Si cogemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos con esta materialista definición del dolor, ¿no? Nos dice que es una sensación molesta y aflictiva de parte del cuerpo. Por tanto, estamos hablando de una definición pura y absolutamente material. Si nos vamos al concepto de espiritualidad, nos dice que es naturaleza y condición de espiritual. Hay que irse a la definición de espiritual y ver que nos lo define como perteneciente o relativo al espíritu. Hay que buscar lo que significa espíritu y nos encontramos que espíritu es un ser inmaterial dotado de razón y alma racional. Es decir, estamos conjugando un tema absoluto y totalmente material, como es el dolor, según la Real Academia de la Lengua Española, y otro, un concepto absolutamente evanescente y etéreo, como es la espiritualidad. Por tanto, podemos decir que estamos ante un verdadero oxímoron, ¿no? Dos conceptos total y absolutamente antagónicos. En principio parece ser que es así, pero luego ya veremos que hay muchísimas cosas en común entre espiritualidad y dolor, a pesar de esta dificultad inicial en las definiciones. Y sobre todo hay un concepto y una cualidad que va a definir y que va a unir a estos dos, que es la invisibilidad. Hoy se ha hablado mucho aquí de la invisibilidad. La espiritualidad es invisible, pero el dolor también es invisible. Y es invisible para mal, puesto que esa invisibilidad de una enfermedad como es el dolor crónico hace que nuestro entorno se vuelva contra nosotros porque no saben la cualidad ni la cantidad de dolor que tenemos. Y es nuestro propio entorno el que más nos rechaza cuando tenemos un dolor crónico, porque si tenemos hipertensión, con un aparato de tensión lo medimos, si tenemos fiebre, con un termómetro lo medimos, pero ¿cómo medimos el dolor crónico en un ambiente próximo o en un ambiente que no conozca cuál es la patología y cuál es la realidad, ¿no? Pero ese es el gran drama, uno de los grandes dramas que tienen nuestros pacientes. La verdad que el dolor nos ha acompañado siempre, ¿no? El dolor es el más penoso y común síntoma que acompaña a la humanidad. Lo conocemos desde los hallazgos arqueológicos más antiguos que tenemos, incluso en la literatura más antigua, ¿no? Ya nos expulsaron del paraíso en el Génesis 3:16, el que ante un hecho, digamos, puramente espiritual, aunque se especificara como la mordida de una manzana, está claro que se trata de otra cosa, es una pura metáfora, pero de un concepto espiritual como es la expulsión del paraíso, lo que nos condena es a padecer dolor. Luego, por tanto, ya empezamos la relación entre espiritualidad y dolor, ya en el propio Génesis, ¿no? Se nos castiga por algo que hemos hecho mal, por algo que ha contravenido el espíritu, que ha contravenido nuestra alma, se nos castiga con un hecho material, que es padecer dolor. Absolutamente todas las civilizaciones siempre han tratado de encontrar algo teocrático en el dolor. El dolor externo se entendía cuando nos daban un flechazo, cuando nos daban una pedrada, comprendíamos que venía de fuera, pero cuando el dolor era interno, cuando era una enfermedad, no lo conocían y entonces acudíamos a los santos, a lo mágico, a lo mítico y a lo mitológico, ¿no? Galeno tiene gracia porque es el primero que empieza a relacionar lo religioso y lo espiritual con el dolor, ¿no? Galeno dice que cuando se entraban en los templos de los dioses romanos, los pacientes quedaban como ensimismados, quedaban adormecidos y le aliviaban los dolores por los rezos a los dioses. Bueno, esto era Galeno. La verdad es que los vapores que ofrecían a los dioses romanos eran quemando beleño, mandrágora y otro tipo de drogas que producían unos vapores muy etéreos y muy analgésicos que aliviaban a todos los que acudían allí.
Es decir, puede ser que la meditación ayudara a algo, pero indudablemente los efectos analgésicos de la mandrágora, del belenio y del cáñamo ayudaban bastante, ¿no? Pero hay más unión aún entre lo religioso y el dolor, ¿no? Aquí tenemos a la diosa griega Ilitia, ¿no? Con su antorcha. Esta es la diosa del parto. Hasta los partos tenían su diosa, ¿no? ¿Y qué hacía Ilitia? Ilitia lo que hacía es con su antorcha alumbraba el canal del parto para que el niño viera la luz y caminara hacia él, ¿no? De ahí viene la famosa frase, dar a luz. Lo que veían era la luz de la diosa Ilitia que le alumbraba y tenía que salir por ese canal del parto. La Edad Media es una continuación de esta mezcla de lo mágico, lo mítico y lo religioso, ¿no? Toda la teoría sobre el dolor se centra en los conventos y todos son dolores y malestares por la gracia de Dios, ¿no? Mientras que lo mágico se utilizaba todo tipo de curas extrañas, desde untar excrementos de lobo en el lomo de alguien porque tiene lumbalgia, a tocarte en el ojo varias veces y decir te curarás por la gorgona, ¿no? Todo eran cosas míticas, teocráticas, tanto que había una auténtica pléyade de santos dedicados al dolor, ¿no? San Cosme y San Damián son los primeros que hacen una auténtica magia, que es trasplantar la pierna de un paciente al que le habían amputado. Curiosamente, en todos los cuadros aparece que la pierna que le trasplantan es la de un individuo de color. Yo no sé en la Europa medieval dónde habrían encontrado a ese individuo de color para cortarle la pierna, ¿no? Pero es así, le trasplantan. Luego tenemos a San Valentino, a San Cristóbal. San Valentino era el santo encargado de aliviar el dolor de garganta. San Cristóbal era el santo encargado de la epilepsia, es decir, cada santo tenía su advocación con una relación patológica, por tanto seguimos teniendo la relación entre el dolor y lo mitológico. Y cómo no, los reyes, que eran reyes por la gracia de Dios, esto ha venido rezando hasta hace poco en Europa, pues se consideran herederos de esa divinidad y aquí tenemos a Clodoveo que lo que dice es que yo soy rey por la gracia de Dios y por tanto yo toco y sano. Era otra de las cuestiones en lo que los religiosos unían con lo material, ¿no? Con el hecho de aliviar las enfermedades. Incluso en el Corán aparece esta relación, ¿no? Aquel que estudia, aquel que sabe, tiene buen camino y por tanto se puede dedicar a la sanación. Hay que dedicarle mucha oración a Allah para que tú posteriormente seas un gran médico. Aquí ya en la Edad Media nos encontramos con un conflicto entre lo religioso y el dolor, ¿no? Aquí tenemos una famosa droga que es la mandrágora, que es una droga antropomórfica, y a Santa Hildegarda de Rupperter, ¿no? Que era una enemiga absoluta de la mandrágora, decía que era la flor del diablo y que por tanto era anatema todo aquel que la probara. Tanto que la que está ardiendo es Juana de Arco, y Juana de Arco, una de las acusaciones que le hacen es que cuando la detienen, tiene en su corpiño mandrágora para aliviarse de los múltiples dolores que le causaban las heridas que había sufrido durante la conquista de Orleans. Esta relación de lo espiritual, dolor y transferencia viene desde muy antiguo. Incluso los indios huicholes, que son estos que hacen este pictograma, realizan un fenómeno curioso que es de transferencia del dolor. La mujer que estaba de parto ponía al marido en un travesaño en la parte superior y le ataba unas cuerdas en los testículos de tal manera que cuando tenía una contracción tiraba de las cuerdas, jalaba los testículos al marido y así se aliviaba, yo creo, bastante, ¿no? Y lo digo por las mujeres, pensarlo y yo creo que aliviaría bastante. No, bueno, esto es un pictograma real y fijaros que hay esa transferencia, ¿no? Entre el espíritu y el dolor que viene, como digo, desde muy antiguo. Hasta el famoso Hipócrata inglés, ¿no? Thomas Sydenham, que es el inventor del láudano. El láudano sabe que llevaba opio, llevaba azafrán y llevaba vino de Málaga, que yo creo que lo que verdad quitaba el dolor, que era el vino de Málaga que se tomaban con el láudano. Pues fijaros lo que dice, entre los remedios que Dios tuvo bien a dar, es decir, estamos hablando de un hecho físico-químico, ¿no? Como es el láudano, él lo achaca a Dios, que es lo que nos va a permitir aliviar el dolor. Volvemos a tener esa conexión entre lo espiritual y lo material.
El caso es que el dolor nos ha acompañado a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Forma parte de la historia de la humanidad. El dolor aparece con el hombre y continúa. Podemos decir que es un viejo amigo, ¿no? Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido esa experiencia desagradable del dolor, ¿no? Y como decía Séneca, ¿no? El que diga que nunca ha tenido dolor solo debe tener un poco de paciencia, que lo tendrá seguramente. Como digo, el dolor es el síntoma más común, ¿no? Ya lo he dicho antes, Beatriz, es el síntoma más común que afecta a todos los hombres, altos, bajos, gordos, delgados, ricos, pobres. Yo digo que es el síntoma más democrático, ¿no? De hecho, George Eber, que era un sacerdote protestante, decía que la corona del rey no alivia su dolor de cabeza. Por mucho que esté arriba, no le va a aliviar nada. Es tan plebeyo como el que tiene el dolor que está arando, ¿no? Pero bien, fijaros, hay una cosa curiosa. El dolor lo conocemos de antiguo, todo lo hemos padecido, todo lo hemos tenido de alguna u otra manera, pero ¿cómo lo definimos? ¿Alguien aquí sería capaz de definir sin palabras científicas el dolor? Nos costaría trabajo, ¿no? Yo creo que sería... Yo cuando pregunto muchas veces a alguien qué es el dolor, dicen algo que duele, ¿no? Buscamos la redundancia, ¿no? Fijaros si es difícil la definición del dolor, que los griegos, que eran, digamos, los padres de nuestra cultura, buscaron hasta 5 acepciones del dolor. 5 acepciones que en principio eran muy concretas para una cosa y que luego se fueron generalizando para definir el dolor. Por ejemplo, acos. Acos era el tener miedo, ¿no? Era el tener miedo. Era dolor en el miedo. Acos es una forma de explicar el miedo. De hecho, queda una palabra en inglés, ¿no? Headache, que es el dolor de cabeza, viene de esta palabra, ¿no? De acos. Odine, que era diente, también se aplicaba como el dolor. ¿Por qué? Porque había mucho dolor de diente. Entonces, odine también era otra forma de expresar el dolor. Ponos. Ponos es trabajar con penosidad, trabajar en situaciones desagradables, trabajar en situaciones de gran esfuerzo. Bien, ha quedado también, los griegos lo utilizaban también como dolor, y ha quedado también en inglés la palabra pain, viene del griego ponos, ¿no? Y en castellano tenemos penosidad, ¿no? Que trabajar con... Quedos es una palabra menos utilizada. Quedos es familiar y era el dolor por la pérdida de una familia, no lo utilizaban mucho. Pero el término que verdaderamente hizo fortuna fue algos. ¿Y qué es algos? Frío. ¿Y por qué frío? Era el dolor provocado por el frío. Y entonces los griegos sabían que tenían este tipo de dolor y se inventan las algias, que era una especie de diablesas que atacaban fundamentalmente a los hombres, que era lo que siempre producían más dolor, no como ahora, que es la mujer. Entonces eran los hombres los que tenían más dolor, les atacaban y les provocaban el tipo de dolor. Y para contrarrestar el efecto de las algias, se encontraba a Edoné, que era la diosa del placer, la diosa de la satisfacción, la diosa de la sexualidad, ¿no? Y lo tenían como contraposición y como contralucha para el dolor. Como vemos, los griegos siguen jugando con esta dualidad de dolor y divinidad, ¿no? Y es curioso que el primero que crea una teoría sobre el dolor es Descartes, en su Tratado del Hombre, ¿no? Y dice que el dolor es una sensación, es una mera sensación. Es algo que aparece en el exterior y mediante un conducto nos va a llevar hasta la glándula pineal. Él llama la glándula pineal, que es la hipófisis, ¿no? Que es donde él dice que está el dolor. Es decir, crea la primera teoría unidimensional del dolor. Pero el dolor es realmente como el frío, como el calor. ¿Es una sensación? Es una sensación, pero yo creo que es algo más, ¿no? Es algo más. Pues bueno, pues tenemos que esperar hasta la década de los 70, final de la década de los 70, del siglo pasado para conseguir la definición del dolor, ¿no? Y se decía, fue la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que nos da esta definición del dolor, que dice que es una experiencia desagradable, sensorial y emotiva. Esto es lo que caracteriza al dolor, es decir, le da un aspecto emocional, le da un aspecto que le hace subjetivo para cada individuo, porque esa emoción va a depender de las vivencias, de la cultura, de la religión y del lugar nacido, incluso de la propia etnia que tiene cada uno. Por tanto, el dolor no es como el frío o el calor, que lo va a sentir todo el mundo igual, sino que el dolor va a depender de esa sensación desagradable unida a nuestras experiencias. Por tanto, tenemos 3 componentes importantes en el dolor. El sensitivo, el cognitivo, que es el que ha comentado Monse, que es el que el paciente
acepta el dolor, asume el dolor y prepara reacciones contra el dolor. Y, por supuesto, el emotivo o afectivo, que es el que va a diferenciar el dolor de uno a otro paciente, porque depende de nuestras experiencias anteriores, experiencias variadas, climáticas, religiosas, culturales, sociales, va a influir en la percepción del dolor de una manera o de otra. Por tanto, estamos ante lo que hoy definimos como definición multidimensional del dolor. Por tanto, el dolor, lo primero que debemos saber es que ya lo hemos dicho, que es una vertiente subjetiva. Y cuidado, subjetivo no quiere decir que nosotros no inventemos el dolor. Quiere decir que cada individuo es dueño y conocedor de su propio dolor y es tan intransferible como el carnet de identidad. Ese tipo de dolor que sentimos no lo podemos trasladar absolutamente a nadie. En frase freudiana, dice Freud que la vivencia de un dolor siempre es la vivencia del dolor de cada sujeto. Y yo diría no solamente del dolor de cada sujeto, sino va a depender incluso del momento del día en el que nos encontremos, o depende de la situación en la que nos encontremos. Yo siempre digo, si estamos en una pelea luchando y nos da un bofetón, nos va a doler mucho menos que si estamos tranquilamente sentados, como está Consuelo y José Antonio, que le tiene manía, le da un bofetón por detrás. Ese dolor va a ser mucho más intenso, va a ser mucho más fuerte que el que yo estoy en plena lucha. ¿Por qué? Porque va a depender de mis niveles hormonales, niveles de adrenalina, el sistema de estrés y demás. Es decir, que el dolor no solamente va a variar de un individuo a otro, sino va a variar en cada individuo dependiendo del momento en el que nos encontremos. David Lebron, que es un filósofo, un psicólogo francés, dice más o menos lo mismo. Dice que para comprobar la intensidad del dolor de otro sería necesario convertirse en ese otro. Nosotros podemos hacer una idea de cómo le duele, pero es imposible saber cómo le duele. Por eso, a la hora de valorar el dolor, aunque usemos la escala EVA de 0 a 10, la escala visual analógica o la escala numérica, debemos de interpretar el dolor a través de escalas de calidad de vida, porque es la única manera de saber si ese dolor está repercutiendo verdaderamente en la calidad de vida del paciente, porque no podemos meter en ese paciente, sino tenemos que aprender de lo que nos dice el paciente. Pero bien, como hemos dicho, hay tres vertientes en el dolor, ¿no? La sensitiva, la emocional y la cognitiva. Pero nos quedamos ahí en el concepto biopsicosocial que hemos estado hablando hasta ahora. Si hemos dicho que el componente emotivo va a depender de una gran cantidad de factores, como es el factor social, el factor familiar, el factor étnico, el factor ambiental, indudablemente va a depender mucho de nuestras creencias. Por tanto, va a depender mucho también el dolor de nuestra espiritualidad, de lo que nosotros hayamos vivido como tal espiritualidad y del afrontamiento que tengamos ante el dolor con respecto a lo que nos queda de vida. Por tanto, estamos en lo que Cecil Sander define como dolor total. Es decir, no solamente biopsicosocial, es biopsicosocial espiritual, porque va a depender de nuestras creencias, no religiosas, sino de nuestras creencias espirituales, cómo vamos a percibir y cómo vamos a ser capaces de afrontar ese dolor. ¿Pero qué entendemos por espiritualidad? Bueno, espiritualidad es la necesidad que tiene el hombre de trascender ante la vida. Es decir, es la necesidad de buscar una razón de nuestra existencia, bien a través de una deidad, que sería la religión, o bien a través del universo, del cosmos, de la pintura, del fútbol o de lo que nosotros queramos. Pero necesitamos algo a lo que agarrarnos para pensar que nuestro alma, nuestro espíritu no va a fenecer con nuestro cuerpo, sino que va a perdurar. Por tanto, la espiritualidad es un concepto genérico en el que, por supuesto, engloba a la religiosidad. La religiosidad, la espiritualidad es mucho más grande que la religiosidad. La religiosidad es una forma de espiritualidad, pero no toda la espiritualidad es religiosidad. Religiosidad, hay gente que vive la religiosidad, es una forma espiritual, pero hay gente espiritual que cree en el cosmos, que cree en las plantas, que cree en la naturaleza. Por ejemplo, yo estuve el verano pasado, estuvimos en Letonia, que es el país más agnóstico del mundo, tiene el 95% de agnosticismo. El año anterior, no me acuerdo. El año anterior. El COVID que me tiene ya loco. Yo lo suprimo, el COVID. Como dice Monse, hay que olvidar las cosas malas, sí, hay que olvidarnos. Y en Letonia el concepto espiritual eran agnósticos todos, ni protestantes, ni católicos, no, eran el 90 y tantos %. Era la naturaleza y eran los árboles. Y los domingos y festivos iba la gente a abrazarse a los árboles allí y a las cabañas que tenían
en mitad del... Digamos, está hablando del siglo XXI. Por tanto, la espiritualidad es una dimensión mayor, ¿no? Y la religiosidad es un constructo que a veces es la forma de expresarnos la espiritualidad. Por tanto, la espiritualidad, digamos, la religiosidad forma parte de la espiritualidad, no lo es. Y dolor y sufrimiento son sinónimos. Bien, antes hemos lo he explicado bastante bien. Vamos a ver. Se lo ha llamado dolor primario. Perdón, sufrimiento primario. El sufrimiento primario es el dolor somático, es lo que tenemos. Mientras que el sufrimiento es una manifestación de la espiritualidad ante el dolor. ¿Ante solo el dolor? No. El sufrimiento puede aparecer con el dolor, pero puede aparecer en muchísimas otras facetas de la vida, puede aparecer el sufrimiento sin que haya dolor. Y no solamente eso, sino que el sufrimiento puede aparecer no solamente en la persona que tiene dolor, sino en el entorno. Hay familiares, suegra no, pero el padre, la madre, hermanos, marido, mujer, que sufren porque uno de sus familiares tiene dolor y sufren como ellos. Es decir, que es una especie de contagio de lo que está sufriendo este paciente, de ese sufrimiento, está contagiando a la familia de ese sufrimiento. Luego, por tanto, puede haber dolor sin sufrimiento y puede haber sufrimiento sin dolor. Y puede haber sufrimiento que no tenga absolutamente dolor y sea sufrido por otras circunstancias. Por tanto, el dolor lo padece el cuerpo, el sufrimiento lo padece la persona. Es la diferencia importante que hay entre dolor y sufrimiento. Y como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Depende de nosotros de tenerlo o no tenerlo. Y para eso yo creo que el mindfulness viene muy bien. No solamente viene muy bien, sino que aquí estamos hablando de espiritualidad y religiosidad. No le estamos llamando mindfulness, pero ¿veis diferencia? Bueno, y este concepto de espiritualidad y religiosidad verdaderamente tiene efectos sanatorios. Bueno, pues hay infinidad. Yo me he sorprendido la cantidad de artículos que hay sobre los beneficios de la espiritualidad. Hay uno sobre un hospital de Israel en el que los pacientes con creencias religiosas judías tenían un 40% de menos estancia hospitalaria en ese centro y tenían un 30% de mayor supervivencia que el resto de los pacientes que eran agnósticos. Hay un trabajo muy bonito de Benson en el que habla de cómo los pacientes que realizan o que tienen capacidad espiritual y hacen meditación, le hacen una resonancia magnética funcional y se ve cómo el sistema límbico va incrementando su funcionalidad e inhibiendo precisamente el área somatosensorial, es decir, va inhibiendo la capacidad de percepción del dolor y va aumentando la capacidad de modular ese dolor, que a fin de cuentas es lo que vamos a hacerlo. Por tanto, vemos que la espiritualidad tiene esa influencia importante. Y vuelvo a decir, hablo de espiritualidad, incluida la religiosidad, pero la espiritualidad que es mucho más allá de la espiritualidad. Por tanto, ante la pregunta, ¿de verdad existe el papel salutogénico de la espiritualidad en la salud y el control del dolor? La palabra salutogénico la he puesto aquí en honor a mi amigo José Luis Bimbela, que le gusta usarla mucho, así que la tengo que respetar. ¿Verdaderamente tiene ese papel? Tenemos que decir que sí, sí lo tiene. ¿Sí de manera rotunda? Pues no. No, porque a veces no tanto la espiritualidad, sino la religiosidad se puede convertir en algo perverso y perjudicar la salud del paciente. Yo muchas veces me he encontrado con esta frase, que me dice no generalmente el paciente, el familiar que la acompaña. Cuando estamos haciendo esfuerzos, un dolor refractario, estamos fracasando, no conseguimos aliviar, y la familia nos dice, doctor, ¿qué se le va a hacer si Dios ha querido que este paciente tenga dolor? Yo soy un hombre de fe, yo soy creyente, y yo me cuesta trabajo pensar esto, ¿no? Y ¿cómo digo, ¿cómo? Y a veces nos preguntan, ¿cómo Dios permite el mal, ¿no? Y el dolor en el mundo? Efectivamente, Dios nos manda este dolor y esta sensación tan nefasta y nos hace la vida tan imposible, y la gente se encomienda ese sufrimiento del dolor a un resarcimiento del alma y a una expiación de pecados ante Dios. ¿Esto es posible? Es decir, estamos hablando de una espiritualidad, estamos hablando de una religiosidad perturbadora de la salud del paciente, es decir, distorsiona. Yo os puedo decir que encontré la luz con estos dos libros. El primero de Cliff Lewis. Este es un protestante, un escritor protestante, que habla del problema del dolor.